Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. La compañía ofrece una serie de soluciones para el productor agropecuario en cada etapa del cultivo, desde el barbecho, donde estamos presentes con el servicio de muestreo de suelos, que permite tener un diagnóstico correcto y específico de la fertilidad, para poder hacer una prescripción nutricional. Nutrien también ofrece toda una gama de productos de fertilizantes. Estamos con la impronta del coating, que es interesante siempre mencionarlo porque no es un producto, sino es un proceso, es tecnología aplicada al fertilizante, que ya deja de ser un commodity para incorporar un montón de valor agregado. También ofrecemos las prescripciones nutricionales, la posibilidad de hacer dosificación variable, haciendo alusión a lo que vos mencionás de aumentar la eficiencia, de disminuir el desperdicio de recursos y también una mejora económica, digamos, porque no se desperdicia producto, se aplica lo que se tiene que aplicar en el momento justo. También cuenta con genética de punta al momento de la siembra, el productor cuenta con un portfolio de semillas para el momento de sembrar. Al momento de, si vamos ya más a la etapa vegetativa, una vez que el productor tiene el cultivo en pie, ofrece la herramienta de NutriScription, que es la posibilidad de hacer ajustes en la fertilización una vez que el cultivo está en pie a través de la toma de una hoja, ¿sí? Y después toda una gama de productos de aplicación foliar. Y también Nutrien está presente en la cosecha, al momento de la cosecha, a través de su plataforma de Echelon, con los mapas de rendimiento, y siempre mencionamos la flexibilidad y la cercanía que tiene la compañía con el productor a través de los 47 agrocentros a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Qué cultivos atienden ustedes? Todos, es decir, o sea, en esos 47 agrocentros que te menciono, hay, imagínate, diversidad de zonas y de ecosistemas y de cultivos, y Nutrien atiende todas esas necesidades que demandan los productores. ¿Cada cuánto se incorpora una novedad al mercado argentino y cuánto tiempo lleva a traer esa novedad? Bueno, novedades se incorporan todo el tiempo porque esas novedades y esa innovación sale de la necesidad que tiene el productor y cada vez hay más necesidad del otro lado. No es tan simple que uno piensa por ahí estar siempre con la tecnología de punta, pero bueno, Nutrien se caracteriza por la innovación y todo el tiempo, todos los años está alimentando su portfolio y alimentando también el portfolio de soluciones que le ofrece al productor. Este año incorporamos, bueno, está el calador hidráulico, también incorporamos nuevos productos al segmento de adyuvantes y al segmento de nutricionales. ¿Hay soluciones o hay digamos, algún tipo de aplicaciones que se puedan hacer para morigerar todos estos digamos, temas climáticos? El factor climático es un factor que siempre limita y es complicado, es tan errático que siempre es complicado. Sí hay soluciones que pueden menguar la situación y Nutrien está presente con el productor para ver cuál es su problemática y siempre buscar dentro de
la gama enorme de soluciones que ofrece, porque Nutrien es eso, no ofrece un producto, sino un conjunto de soluciones, está presente para escuchar al productor, ver lo que necesita y acercarle una solución adecuada, siempre que el contexto lo permita, lógicamente. De maíz, ¿sí? Vamos a dividir en dos este término. Ensilado, que es un método de conservación de una planta entera, de una planta que todavía está verde. En este caso, experiencia sobre todo de maíz, pero no solamente se puede ensilar maíz, sino que vamos a ver que también se pueden ensilar otras gramíneas, ¿sí? Y esto tiene que ver con que, en este caso, ¿no? Las plantas tienen una cantidad de azúcar que permite que este proceso se dé. Ahora vamos a ver más o menos de qué se trata. Básicamente se corta la planta en húmedo, se va a picar y después se va a compactar en una fosa. Esto, una vez compactado y tapado, frente a la ausencia de oxígeno, va a darse un proceso de fermentación, gracias a este azúcar que tienen las gramíneas, y de esta manera vamos a ver cómo es que logra conservarse en el tiempo el ensilado de maíz, que principalmente va a ser un alimento que va a aportar fibra y energía. ¿Por qué hacer un silo? ¿No? Así vulgarmente se le dice silo. Silo también se denominan a los espacios, a los lugares donde se conservan granos, ¿no? Hay silos bolsas, hay silos aéreos. Bueno, en este caso es un ensilado, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer este ensilado de maíz? Bueno, en primer lugar, es la posibilidad que tenemos de autoproducir en esta región patagónica un alimento energético. ¿Sí? En general, el resto de los alimentos energéticos que nosotros utilizamos, como veíamos recién, que principalmente es el grano, solemos comprarlo. Bueno, esta zona donde se produce maíz nos da esa posibilidad de conservarlo para el momento en que lo necesitamos. Comparado con otras pasturas, el ensilado de maíz, ¿no? Aumenta la capacidad por hectárea para sustentar los animales, ¿no? La cantidad de materia seca que producimos por superficie es mayor comparada con otras pasturas o con otros forrajes que se producen en la región. Nos va a permitir esto del ensilado diferir ese excedente forrajero, ¿no? Tenemos una época, como comentaba Marcelo, en verano, en la que producimos forraje, ya sea pastizales naturales o, no sé, en esta zona es muy común alfalfas, por ejemplo, que también tienen su pico de crecimiento en verano, y también tenemos esta posibilidad del maíz. Pero no es el verano el momento en el que lo necesitamos, sino que es el invierno, ¿no? La salida del invierno y primavera cuando lo estamos necesitando. Entonces, bueno, esta técnica de conservación nos va a permitir conservar la mayor calidad de esta planta, del maíz, su energía sobre todo, y su fibra, y de la mejor calidad conservarlo hasta el momento en el que lo necesitamos. Tener este alimento energético nos va a permitir sostener la producción frente a algunas emergencias climáticas, ya sea inviernos, ¿no? Los fríos, sequías, inundación. Muchas veces necesitamos salir a suplementar, pero con alimentos que tengan energía, y es algo que nos va a dar entonces este alimento del que estamos hablando, que es el ensilado de maíz, de sorgo, de algunas otras gramíneas. Algo también interesante es que aprovechamos todas las plantas, ¿no? Toda la parte de la planta, tallo, hoja, fruto, ¿sí? En general, en esta zona el maíz se cultiva para cosechar el choclo, ¿no? Y hacer humitas, ¿no? Para el consumo humano, y muchas veces se dejaba o la planta en pie, diferida cuando ya está seca, o se corta, ¿no? Se deja secar y se hace una parva y se conserva de esa manera. Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es el choclo remanente que no llegó a madurar, que queda en la planta, la hoja en verde más la caña, todo eso va a ser utilizado, entonces también aumentamos la eficiencia en cuanto al cultivo, ¿no? Complementamos el consumo humano, en este caso con el consumo animal también. Algo de la técnica que es interesante es esto de que se conserva el valor nutritivo por varios años. Ahí vamos a ver cómo es que se logra por varios años conservar este valor nutritivo, ¿no? O sea, buena parte de la energía que tiene la planta en verde, vamos a lograr tenerla también varios meses después a partir de este proceso de ensilado. Una de las cuestiones es que como nosotros cortamos la planta en verde, liberamos rápidamente el terreno para que pueda ser
ocupado por otros cultivos, ¿no? Podemos ya empezar a sembrar, podemos hacer entonces ya a fin de verano, marzo en general es el mes de cosecha para ensilado acá en esta zona, y el terreno queda liberado para poder planear, ¿no?, alguna siembra de algún verdeo de invierno, alguna siembra de alguna pastura de alfalfa, ya que todavía el riesgo de heladas es bajo, ¿sí? En esta zona no tenemos periodos libres de heladas, siempre tenemos un poco de riesgo, pero hay zonas con épocas, ¿no?, con más o menos probabilidades. Y algo que nos motivó a nosotros como agencia a empezar las experiencias de ensilado de maíz es que es un cultivo que históricamente se realiza en esta zona. De hecho, hay semillas criollas de maíz en este lugar. Los productores ya multiplican y guardan su propia semilla de maíz, que históricamente, como comentábamos, es para consumo humano, y que si bien se lo daban a los animales, se lo daban en pie, con la planta ya seca, o en parvas, entendiendo que cuando la planta perdió su color, ya se secó, perdió muchísimo de esa energía que tenía por el azúcar, y entonces, bueno, entendemos que esta manera es mucho mejor en cuanto a la conservación de esta planta de maíz. Vamos ahora a meternos en el relato a partir de fotos que tenemos de todas las experiencias de acá de esta zona, en el paso a paso de la confección de este ensilado de maíz o silo de maíz. Van a ver que, digamos, esta técnica, o sea, es innovadora o nueva en esta zona, pero no en el país, ¿no? La región pampeana tiene muchísima trayectoria de realizar estos silos de maíz, pero en gran cantidad, esos famosos silo bolsas, muchas hectáreas, maquinarias de un tamaño que claramente no tienen correlación con esta región. Entonces las experiencias que nosotros les vamos a mostrar son todas de esta zona y que demuestran la factibilidad de hacer esta técnica, ¿no? Muy conocida en otras zonas y en esta zona que de a poco a poco va creciendo. Bueno, la primera cuestión tiene que ver con la siembra, ¿sí? En general la siembra del maíz en esta región es una siembra que se hace al voleo, ¿no?, de la semilla. Esto lo que pasa en general es que las plantas de maíz necesitan tener una distancia unas de otras para poder expresar su potencial, para poder dar la mayor cantidad de choclos. Entonces hemos ido incorporando algunas maneras de sembrar el maíz para poder hacerlo de una siembra en línea. Sembrar en línea nos va a permitir varias cosas, ¿sí? Nos va a permitir regarlo mejor, nos va a permitir cuidar la planta mejor, hacer una cosecha más ordenada también, no solo regarla más fácil. Y hay dos maneras de sembrar en línea, ¿no?, en esta zona, en este momento. Una es tirar un hilo, como se hacía la siembra de golpe o de asiento, y entonces ir mateando, ¿no?, así se dice en esta región, mateando el maíz, ir tirando semilla por semilla para poder obtener esa línea, que es un poco más trabajoso al momento de la siembra, pero después más sencillo el cuidado. Y la otra, esta que les mostramos estas fotos, es un desarrollo que hemos hecho junto también a una ONG que se llama Proeco y a un centro de formación profesional, que es esta sembradora que ha sido adaptada, o sea, los cuerpos de siembra ya existían y lo que se hizo fue adaptarlos para que sean tirados, en este caso por un cuatriciclo, pero pueden ser tirados también por un caballo, por un tractor pequeño. Y lo que nos va a permitir este tipo de sembradora es hacer esta siembra en línea y dosificar la cantidad de semilla que tiramos. Siempre que sembramos al voleo, vamos a tirar más semilla de la que podemos llegar a estar necesitando, y cuando sembramos con estas máquinas o implementos que nos permiten dosificar mejor, somos más eficientes en el uso de la semilla también. Ahí hay una foto de un maíz amarillo, que es un poco el maíz característico de esta región. En esta región tenemos maíces amarillos y maíces blancos. Hay gente a los cuales ya se le han cruzado esta genética y entonces empiezan a aparecer dientes de distintos colores. Pero este maíz es un maíz de Aquihueco, una zona muy productora de maíz en general, siempre para la venta para consumo. Y ahí hemos empezado a incorporar esta técnica de conservación y ensilado. Importante esto que venimos haciendo de tratar de rescatar
¿no? O poner en valor a esta semilla criolla, que es de un maíz de ciclo corto adaptado a esta región. No es una planta que nos dé mucho volumen, ¿sí? No es una planta que nos dé muchos kilos de materia seca por hectárea. Entonces hay mucho trabajo para hacer para poder ir aumentando la productividad de esta semilla. También hemos probado con una semilla, una variedad de INTA que se llama Don Amílcar, que tiene ese nombre porque, bueno, un productor de la zona del Alto Valle es quien ha multiplicado y cuidado esa variedad durante años. Bueno, esa semilla probada acá en la zona nos da casi el doble de materia seca por hectárea, así que, bueno, hay bastantes maneras de aumentar la productividad. Una vez que el cultivo ha avanzado, ¿no? Que ya hemos cosechado los choclos para la humita y que empieza a pasar a su punto para chichoca, ¿no? Que es lo que denominamos acá en la zona, el grano del choclo está pasando de lechoso a pastoso, ¿sí? Ahí vemos una imagen de uno de los maíces. La línea de leche, que es esa línea blanca que se ve sobre el diente, bueno, está entre la mitad y 3/4, ¿sí? Pasando hacia pastoso, y ese es el momento en el que vamos a obtener la máxima cantidad de kilos de materia seca por hectárea, ¿no? Entonces es un momento óptimo para el picado. También hay suficiente humedad en la planta como para obtener un ensilado óptimo, ¿sí? Cuando la planta ya se secó, está seca, y entonces cuando piquemos no va a haber humedad, no vamos a poder obtener un ensilado correcto. Ahí podemos observar una foto donde se ve cómo queda el material picado. Algo importante tiene que ver con el tamaño de picado, ¿sí? Cuanto más homogéneo y más pequeño es el picado de la planta entera, entonces más fácil va a ser su compactación, menos burbujas de aire van a quedar dentro del ensilado, y entonces mejor va a ser la conservación de ese ensilado. Más rápido vamos a obtener, estabilizar el ensilado, y menos riesgo de tener algunos, cuando queda una burbuja de aire, ese sector no logra ensilarse y se pudre, entonces, bueno, menos pérdidas vamos a tener si el tamaño de picado es bueno. Para esto necesitamos maquinarias que nos permiten picar el forraje. La primera vez que hicimos la práctica de ensilado en esta región fue con una chipeadora de madera, ¿sí? Que, bueno, nos daba un tamaño de picado óptimo, pero que era muy lenta porque no era una máquina preparada para picar este forraje, y con el tiempo pudimos incorporar picadoras de forraje como las que vemos en la imagen. Una es esa que está indicando ahí, que es una picadora estática. Hay que cortar la planta, llevarla hasta la fosa, al sector donde vamos a hacer el ensilado. Ahora vamos a mostrar el tema de la fosa, y entonces hay que ir poniendo las plantas, metiendo las plantas para que se produzca el picado como se ve ahí en la imagen, ¿no? Esta tiene para una escala productiva bien pequeña, no dependemos de un tractor, ¿sí? La podemos movilizar con una camioneta, se descarga, y entonces fácilmente vamos a obtener el picado. El tamaño de picado de esta picadora es muy bueno. Ya hay otras picadoras de esta en la región y una más que viene en camino, así que también estamos contentos porque se va incorporando maquinaria, porque se va difundiendo cada vez más esta tecnología. Y por otro lado, podrás ver ahí donde está el tractor con una corta picadora, ¿sí? A diferencia de la picadora estática, esta corta picadora cumple dos funciones, ¿no? El tractor va avanzando, y a medida que avanza, mejor si el cultivo está en línea, porque es más eficiente, va cortando el maíz que está en esa línea y lo va, como ven, tirando picado sobre un carro que también arrastra el tractor. Esto disminuye la cantidad de gente que necesitamos al momento del picado, porque si no, necesitamos gente que nos ayude a cortar las plantas y a acarrearlas hasta la boca de la fosa donde está la picadora estática. En este caso, nada, como vemos en esta imagen, no requerimos tractores de gran tamaño, que eso es algo importante porque esta región tiene tractores pequeños de poca potencia, entonces con cualquier tractor de esta región podemos hacer funcionar a esta máquina. Por ejemplo, acá vemos el chofer del tractor es David Venegas, compañero y colega también, que hicimos una experiencia con el maíz Don Amílcar, que es el que estamos viendo. Ven que el tamaño de las plantas es interesante, y si bien acá no estaba sembrado en línea,
como tenía buen tamaño de planta, la máquina trabajó muy bien. De hecho, tenemos un video para compartirles, cortito nada más, pero para que vean y entiendan el funcionamiento de esta corta picadora y cómo nos agiliza el corta picado, ¿sí? A medida que vamos promoviendo y empiezan a crecer las superficies que se cultivan de maíz en esta región para hacer ensilado, empieza a ser necesario también aumentar la escala de la tecnología. Ahí, bueno, a ver si se reproduce el videito. Va a salir medio recortado, ¿no? Pero para que ustedes vean que a medida que avanza el tractor, corta, pica la planta y inmediatamente va cayendo sobre el carro que está detrás. En otras regiones, estas cortapicadoras, nosotros tenemos de un solo surco, hay de la marca Mainero, de 2 surcos, que es algo también muy común en otras regiones, y después ya en región pampeana que hay desde, no sé, 15, 20 surcos como cortapicadora, ¿no? Claramente esta es una tecnología más adaptada a esta región, a la escala en la que producimos, y a las zonas también, ¿no? Terrenos más irregulares y demás, que esta se adapta bastante bien. Avancemos si querés. Bueno, ¿dónde vamos a colocar este material picado? ¿Sí? Ya entonces hicimos una siembra con el maíz que teníamos, pudimos acompañar el cultivo, llegar al momento de picado, lo logramos picar. ¿Dónde vamos a depositar ese maíz? Hay distintos tipos de ensilados, ¿no? Nosotros recurrimos a un tipo de ensilado que se llama horizontal. Hay algunos que se denominan fosas, búnker, trincheras, que son de distintos tipos. Nosotros en esta región nos ha resultado muy práctico este tipo de ensilado en fosa, ¿sí? Hacemos una fosa pequeña, no muy profunda, lo que nos va a permitir compactar y guardar mejor el material. Lo que hacemos es colocar un polietileno, ¿sí? un nylon que va a ir por debajo y que también después tiene que cerrar el material, porque eso va a posibilitar cuidarlo de que no le ingrese aire y también que no ingrese agua. Si cuidamos a que el material picado no tenga esos ingresos de agua y de aire, vamos a poder cuidarlo y mantenerlo en el tiempo. Entonces, bueno, las fosas se calculan en función de la cantidad de maíz que tenemos, ¿sí? Más o menos 1 metro cúbico de fosa equivale a unos 500 kilos de materia húmeda, ¿sí? Acá vamos a incorporar esta cuestión de que cuando pesamos a este alimento, es un alimento que tiene un gran porcentaje de agua, entonces vamos a hablar de quilaje en húmedo, porque el material está húmedo, no tiene mucha agua. Bueno, siguiente, vamos viendo. Cuando depositamos el material en la fosa, hay que compactarlo, ¿sí? Hay que compactarlo para eliminar la mayor cantidad de aire, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que cuando nosotros lo cerremos, ¿sí? Los distintos microorganismos que se encargan de descomponer van a empezar a trabajar, se acaba el oxígeno adentro de esta fosa, y eso va a dar lugar a otras bacterias anaeróbicas que habilitan a este proceso de fermentación. Entonces, ¿cómo compactamos? Bueno, acá ven algunas fotos de experiencias que hemos tenido. Podemos compactar con el tractor, ¿sí? Ahí ven que estamos la fosa compactándola con las ruedas del tractor. Y en muchos casos no teníamos el tractor, entonces compactábamos simplemente pisándolo, ¿sí? Ahí vemos esa imagen que es en los guañacos arriba, compactando así. Nosotros le decimos silo patero, ¿no? Este es un silo patero, es una adaptación también de esta región, y como los volúmenes que manejamos son pequeños, la compactación que se genera es buena. Y otra alternativa que aparece acá, que es una compactación en bolsa, ¿sí? Ya se va embolsando. Esta es otra técnica que por ahí les mostramos como para que también sepan que se ha probado en la zona. Lo que hay que tener es la bolsa, eso es un insumo que a veces no es fácil de conseguir, y ese tacho abierto se cierra y tiene una palanca que va compactando el material ahí adentro. Es un poco más engorroso, lleva un poco más de trabajo y es más lento también. Y después esas bolsas quedan muy pesadas, entonces moverlas tampoco es fácil. Si la bolsa se rompe, empieza la descomposición del material picado. Entonces, bueno,
La hemos probado en la zona, pero no ha prosperado porque no nos ha resultado práctica. Una vez que ya entonces compactamos, procedemos a cerrar el polietileno, y una vez que ya cerramos el polietileno, tiramos una capa de tierra encima, que nos va a proteger al nylon, al polietileno, lo va a proteger, también va a mantener compactado, es una presión que está sobre el polietileno, hace que el agua escurra, muchas veces los animales pasan por encima y tampoco van a estar rompiéndolo, entonces de esa manera nos aseguramos su conservación. Tenemos acá en la región, en algunos lugares, algunos silos que están bajo tierra hace ya unos 4 años y medio, y cada tanto lo abrimos para ver cómo está, y sigue en buenas condiciones. Por supuesto, el lugar que nosotros abrimos y tomó contacto con el oxígeno se descompone, pero el resto del ensilado se mantiene en buenas condiciones. Así que esta parte del tapado es sencilla y nos va a asegurar la buena conservación. Acá tenemos la imagen de la izquierda, que es el material que cuando fue picado, el momento en el que es picado. Ustedes ahí ven cómo está el color verde, cómo hay pequeños granos, la caña también cortada. Y después la otra foto del material sobre la mano es el ensilado cuando ya está listo y abrimos el silo porque lo necesitamos. Entonces, esto es aproximadamente 5 meses después. No es que 5 meses después recién podemos abrirlo, ¿no? Más o menos a partir de los 40 a 45 días, el silo ya está estable y ya se va a conservar en el tiempo, y ahí podemos abrirlo si lo necesitamos. Hay casos en que algunos productores han ensilado, no utilizan la totalidad de la fosa, les queda la mitad de la fosa, vuelven a cerrar, y ese material ahí les sirve en la temporada siguiente, ¿no? Entonces, para que también veamos de que tenemos ahí bajo tierra guardado un forraje energético para cuando lo necesitemos, sea ahora o dentro de un par de años. Entonces es una buena oportunidad para conservar el forraje. ¿Cómo sabemos que está bueno? En general, el olor a fermentado es muy característico, es un olor dulce. La gente acá en la zona recuerda, ¿no?, al consumo de la chupilca, ¿sí?, porque es un poco alcohólico por la fermentación, un poco dulce, por el azúcar que tenía el maíz también, pero no es un olor desagradable, ¿no? Y en cuanto al color, pierde un poquito la intensidad del verdor, pero si ustedes ven en la foto, se mantiene medianamente verde. Cuando ya lo vemos negro, cuando vemos la presencia de hongos, cuando el olor es desagradable, hemos tenido algún problema en el proceso de ensilado, y entonces también vamos a tener problemas para que los animales lo acepten, y la calidad tampoco va a ser la mejor. Acá tenemos un pequeño gráfico, ¿sí? La idea es que entender un poco qué pasa una vez que nosotros cerramos, ¿no?, el silo de maíz, qué es lo que está pasando dentro de esa fosa, ¿no?, dentro del polietileno. Bueno, básicamente, como nosotros tenemos azúcares, ¿no?, que tiene la planta, la caña de maíz, esas azúcares van a ser las que van a consumir estas bacterias anaeróbicas, ¿no? Una vez que se consumió el oxígeno y que los microorganismos aeróbicos que necesitan oxígeno se han muerto, aparecen estas bacterias anaeróbicas que van a ser las que avanzan con el proceso de fermentación, consumen esas azúcares, y a medida que consumen esos azúcares empiezan a tener como un residuo de su respiración el ácido láctico, ¿sí? La acidez del silo va aumentando, ¿sí? Esta técnica de conservación a partir de la acidez también la podemos ver, por ejemplo, en conservas como los picles, ¿sí? Cuando nosotros, o un escabeche, incorporamos vinagre, el vinagre, que es el ácido acético, lo que hace es poner un pH muy bajo. El pH es una escala de medida de la acidez, entonces aumenta la acidez, y eso impide que proliferen levaduras, hongos y otros microorganismos que son los que descomponen, ¿no?, a este material. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que pasa el tiempo, los primeros días va a aumentar la temperatura, va a empezar a aumentar la cantidad de ácido láctico, se van a ir consumiendo las azúcares, y se llega a un punto en el cual la cantidad de ácido, ¿sí?, la cantidad de acidez presente en el silo, impide que cualquier microorganismo siga trabajando. Entonces, mientras no ingrese oxígeno, no ingrese agua, y se mantenga esa acidez, el silo puede
estar mucho tiempo hasta que es usado, ¿sí? Cuando nosotros abrimos el silo, conviene abrirlo desde un extremo, porque esa parte que tiene contacto con oxígeno reactiva su proceso de descomposición, ¿no? Eso también para tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de alimento resulta de este ensilado de maíz? ¿Sí? Bueno, lo primero es esto que les decíamos de que tiene mucha agua, ¿sí? Cuando nosotros agarramos 1 kilo de ensilado de maíz, la mitad es agua, ¿sí? Y nosotros tenemos que calcular las dietas en función del peso real, ¿sí? El agua es agua, ¿no? Y entonces necesitamos basarnos sobre este porcentaje de materia seca que es el 50%. O sea que de 1 kilo de ensilado de maíz estamos dando unos 500 gramos aproximadamente de alimento real, ¿sí? Bueno, acá pueden ver que el promedio de energía de lo que hemos medido en megacalorías, ¿sí? Que es el dato importante, es entre 2,2 y 2,6 megacalorías por kilo, ¿no? Entonces realmente es un alimento que aporta una buena cantidad de energías, ¿sí? Las calorías es la medida en la que se mide la energía de un alimento, ¿no? Nosotros cuando vamos a un nutricionista o a un médico y necesitamos reducir la cantidad de calorías que comemos por día, empezamos a prestarle atención a eso. Acá tenemos que prestar atención para aportar dietas que tengan buena cantidad de calorías a los animales. Respecto de la proteína, el silo, dependiendo en qué punto lo cortamos, el verdor de sus hojas, bueno, va a tener más o menos proteína, pero no va a excederse del 9%, ¿sí? En general, una alfalfa de buena calidad en esta zona tiene arriba del 12% de proteína bruta. Entonces no es un alimento que se caracterice por tener buena cantidad de proteína, tiene algo, ¿sí? En función de cómo fue su realización, pero no es excesiva. Entonces, por eso es que hablamos de que el ensilado de maíz lo elegimos porque tiene fibra y tiene energía principalmente. Y después, en función de lo que querramos ir haciendo, vamos a complementar este alimento con otros alimentos que nos van a ayudar a hacer una dieta más equilibrada, más balanceada. Bueno, la Brangus arranca con la exposición nacional este año, en el mes de junio. Vamos a estar del 13 al 16 de junio en Corrientes, en el Cerro de Corrientes, tratando de replicar un poco el formato que tuvimos el año pasado. Si recuerdan, el año pasado hicimos las nacionales con Braford y Brahman y Brangus, los tres juntos en la Cerro de Corrientes en el mes de octubre. Bueno, este año tiene la particularidad que Braford, al tener su congreso mundial, vamos a estar solamente con Brahman. La semana posterior al Congreso Mundial de Braford se termina Braford y después sigue Brangus y Brahman con sus nacionales, como te decía, del 13 al 16 de junio. De junio, exactamente. 13 y 14 van a ser lo más probable que sean las juras de Brangus. El día 15 va a ser la jura de Brahman y a la noche vamos a tener la noche de campeones con la venta tradicional de los campeones, y el día 16 es la venta general de la exposición. La verdad que la experiencia que tuvimos el año pasado nos pareció muy buena, o sea, tuvo buena repercusión, no solo por el marco de gente, el público que asistió, sino también todo el sponsor, los sponsors de la exposición estaban muy agradados con la unión de las razas y a estar concurriendo a una sola expo y juntarnos todos juntos ahí. La verdad que estuvo muy bueno. Entonces, bueno, la idea es juntos exponenciar también, vamos a estar. Ahora viene, si querés, la reconstrucción de todo eso, que sin duda que va a ser también un momento muy difícil. Y bueno, un poco también estar ahí para apoyar a todo eso. Por lo menos eso es lo que pensamos de Brangus. El Brangus tiene un programa genético que es el ERBRA, la evaluación de reproductores Brangus, que hoy está replicado, o sea, lo están usando criadores de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de Bolivia, así que también estamos presentes de esa forma, no solo con animal y con la genética puntualmente, sino también hasta están usando nuestro programa genético para
los criadores de allá para llevar su desarrollo genético adelante. Yo siempre digo que las razas creo que tienen dos pilares fundamentales. El número uno son los criadores, o sea que haya gente que está dispuesta a criar esa determinada raza, y el número dos es la dirigencia, que tiene que seguir trabajando para cubrir las expectativas de esos criadores y seguir sumando gente, y eso hace que la raza crezca. Vamos a pedir la siguiente imagen, que es para charlar sobre las herramientas que nos encontramos habitualmente cuando hacemos las capacitaciones. En la foto de la izquierda, esto es en una comunidad rural, en esta y en muchas de nuestros alrededores, cuando pedimos a las personas que vayan con sus herramientas, nos encontramos con estas palas, con estos rastrillos, con estas azadas, que como pueden observar, son en general, están gastadas, poco filo, con un cabo de caño, pesadas, que no estarían ayudando a la idea de que la herramienta no tiene que causar fatiga y tiene que adaptarse a la persona que la va a utilizar. En este caso vemos mujeres que por ahí puede ser una dificultad trabajar con este tipo de herramientas. Pero bueno, en general es esto lo que tienen, y está bien que lo usen y que hagan la huerta, y que en la medida de sus posibilidades vayan cambiando o mejorando para aliviar la tarea. En la foto de la derecha le vamos a pedir a Paz que nos cuente esa foto, que es de alguna actividad que ella ha hecho, y a ver qué nos puede aportar. Bueno, esa foto es en realidad de una escuela, cuando a veces se inicia la actividad de la huerta escolar. A veces en algunos lugares, en los municipios colaboran con la compra de herramientas, el programa Pro Huerta, en otros lugares también, y a veces la gente recolecta las herramientas que tiene de los vecinos, de la gente del lugar, las que estaban guardadas y a veces se utilizan este tipo de herramientas que a veces son para trabajar en el campo, son palas poseras que tienen un mango muy largo y muy pesadas, pero bueno, siempre se tiende a que uno pueda también utilizar lo que tiene, aunque a veces si tenemos que adquirirlas, podemos adquirir las herramientas adecuadas. Si querés, Martín, pasar la siguiente. Por eso es importante el tamaño. En esta foto a la izquierda podemos ver herramientas de un menor tamaño para los jardines o para las escuelas primarias, herramientas más livianas. Y después otra de las cosas que tienen importancia para el cuidado de la herramienta es la limpieza. Que la limpieza, cuando se lavan las herramientas, hay que dejarlas secar al sol para que no se oxiden, y también es importante para no propagar contaminación de un suelo que no está sano a un suelo sano. Entonces siempre es importante la higiene y la limpieza de las herramientas para utilizarla. ¿Querés agregar algo más, Lau? No, en la foto de la izquierda se ve una laya chiquita, que esa está pensada, por ejemplo, para el trabajo en las huertas escolares. Por ejemplo, si son chicos de jardín o chicos de primaria, la herramienta debe adaptarse a la altura de la persona, debe llegar en lo posible a la altura de la cadera. Entonces, por eso se busca ir adaptando la herramienta de acuerdo a la edad o al tamaño o si es hombre, mujer, o si son chicos. También las herramientas, además de lavarlas, en otros casos a veces se les puede pasar un cepillo, cepillar bien, sacar la tierra, dejar seco la herramienta, sería otra opción de poder protegerla y guardarla en condiciones para un buen mantenimiento. Bien, ¿qué pasa cuando encontramos algunas unidades, hablamos de las macetas, pero también tenemos huertas más grandes?
¿Hay algunas herramientas o algún modo para esto? Y estoy pensando en Martín, ¿no? Que contra más al sur nos vamos, quizás más grande, nos mostraba una foto satelital y nos imagina que por ahí nos encontramos con algunas huertas de mayor dimensión. Sí, César, gracias. Pero antes de pasar y ya voy pasando la imagen, pero una cuestión muy, muy importante también del mantenimiento de las herramientas menores que habían compartido recién, es que uno de los mantenimientos es que esas herramientas, como se utilizan para mover, para picar o para airear el suelo, tienen que estar bien afiladas, acorde al trabajo que se va a hacer, con el continuo uso, así como mostraban las palas que se van desgastando, todas esas herramientas que toman contacto con el suelo se van desafilando. Y una cuestión no menor es que cuando usamos herramientas menos afiladas o no mantenidas en ese aspecto, es que vamos a gastar más energía porque nos va a costar más esfuerzo físico, ese sería el término, utilizarlas para mover el suelo. Entonces, el mantenimiento en el afilado es importante. Si no lo podemos hacer en casa, siempre algún herrero o alguien que se especialice en el trabajo de hierro y metalúrgica, ¿sí? Y pasando a herramientas un poquito más grandes, no siempre, César, acá en el sur se trabaja en superficies más grandes. También, estamos, era un poco para contextualizar, pero sí sabemos muy bien que hay unidades urbanas y periurbanas como en toda la provincia. Solo porque me gustan un poquito más las herramientas, la mecánica. El uso de, cuando aumenta la superficie, el tamaño, puede ser esto en una huerta escolar, en una huerta institucional, una huerta comunitaria, un productor familiar en diferentes dimensiones, bueno, ya la capacidad operativa de mover el suelo, preparar, laborear, se empieza a utilizar herramientas como ustedes ven en las imágenes. Acá tenemos el típico motocultivador, hay algunas sembradoras, no alcanzo a ver bien la imagen de la herramienta amarilla, que también sí es una sembradora, manual hortícola, y después con el tema de control de hierbas espontáneas, yuyos, podemos llegar a utilizar esta otra herramienta que es la motoguadaña o bordeadora, comúnmente conocida. Y el por qué esta herramienta, ¿no? Es muy utilizada en jardinería. Hay que tener muchísimo cuidado porque cuando esta herramienta pasa cerca de una planta, con la cuchilla, con la tanza, cortamos planta, producimos daño, pero está esta herramienta porque justamente una de las técnicas de cuidado del suelo es mantener el suelo cubierto. Entonces, cuando cortamos el suelo, no lo dejamos, cuando cortamos los yuyos, en este caso, el suelo no queda desprotegido. Cortamos el ciclo de que las plantas espontáneas se semillen y que sigan generando más yuyos que después nos puedan traer problemas dentro de un predio. Pero siempre generamos rastrojo, cobertura, mulching, que después se puede aprovechar para alguna de las técnicas que se va a tratar la semana que viene de generar abonos compuestos, compost. Todas estas herramientas ayudan cuando la superficie va aumentando para poder seguir teniendo la capacidad operativa. Con respecto al motocultivador, siempre todas estas herramientas, obviamente los elementos de protección también adecuados para cada una de ellas. El motocultivador, podemos encontrar aquí cuestiones que sí rotura mucho el suelo, según el tipo de suelo en el que lo usemos. El motocultivador no es para abusar porque si hay un suelo que tiene poca estructura física, el motocultivador tritura mucho el suelo. Cuando hablamos de suelos de textura más arenosa, que no tienen consistencia, con el motocultivador podemos llegar a deteriorar más ese suelo si no utilizamos las técnicas de protección, de incorporación de materia orgánica. O sea, toda herramienta sirve
hay que saber cómo usarla, hay que saber de qué tipo de suelo, qué condiciones estamos partiendo para saber cuál va a ser la intensidad con la que podemos utilizar esta herramienta. Bien, y cuando hablamos también de la intensidad y del trabajo, están nuestros cuerpos ahí, ¿no? Que hay que cuidarlo porque si bien podemos afilarlo, y acá vemos también algunas imágenes del trabajo con las herramientas, hay también vestimenta y cuestiones de cuidado, sobre todo de algunas de las articulaciones, de los músculos, para que podamos trabajar. Tenemos ahí algunas recomendaciones para quienes dedican varias horas a este trabajo para evitar lesiones y problemas en el mediano plazo. Sí, en la siguiente diapositiva podemos ver que es muy importante tener la protección adecuada para las manos, los guantes, un calzado adecuado para trabajar la huerta. Nosotros hemos visto en muchas ocasiones gente que va con sandalias o con calzado descubierto, y eso puede ser peligroso para trabajar en la huerta. También protegerse la piel del sol, del dengue, de los mosquitos, cubrirse la cabeza con un gorro, con un sombrero, eso también es importante. Y también, después de realizar los trabajos, un adecuado lavado de manos. Creo que, bueno, hoy en día, en el contexto en el que estamos, eso es muy importante. En la foto de la derecha también podemos observar a esta señora que está utilizando una faja para poder tener una buena postura para utilizar las herramientas, así no se dificulta el accionar físico, y siempre hay que tener una buena postura para utilizar las herramientas, flexionar las rodillas. La faja que es muy recomendada cuando se utiliza las herramientas mucho tiempo. Y bien, bueno, y estamos en un contexto también, pensando sí, no tanto en la huerta que tenemos en casa, pero sí cuando las que son unidades productivas, en las escolares, en las comunitarias, sí. que las recomendaciones por el COVID, ¿no? Que hay cosas, además de las que ya sabemos, tenemos que tener en cuenta. Hoy en día se trabajan muchas huertas comunitarias y bueno, siempre hay entre 10 y 15 personas trabajando en cada turno. En las huertas escolares también, aunque estén en una burbuja, los chicos pueden participar de actividades en la huerta. Y bueno, siempre es recomendable el distanciamiento social, que es recomendable para todo. La higiene y la limpieza de las herramientas con satinizantes, sobre todo no compartirlas, bueno, la protección de la ropa adecuada, que se utilice solamente para el trabajo y no sea la ropa habitual. Si se trabajan en invernaderos o cultivos cubiertos, que en el momento que hay trabajando más de una persona, que estén esos ambientes bien ventilados. Bueno, la satinización y el lavado de manos frecuente, y el uso de tapabocas son las recomendaciones que nosotros podemos brindar utilizando los protocolos COVID. Bien, sobre todo que, bueno, la producción de alimentos es una actividad esencial que no se Sí, corta, ¿no? se pueden satinizar después las hortalizas cuando es la post cosecha, bueno, utilizar guantes adecuados para manipular las hortalizas cuando se van a poner en el cajón o se van a vender. En las ferias también hay protocolos. Bien, así que bueno, atentos con eso, pero es de alguna manera ir sumando lo que estamos, digamos, desde todos los espacios se va concientizando sobre el cuidado en esta pandemia. Entonces hemos hecho un repaso no largo, arrancamos por el suelo, las herramientas, y llegamos al momento en el cual, bueno, ¿cómo estas herramientas las ponemos en funcionamiento para preparar ese suelo para la siembra? Sí. ¿No? Es bien puntual eso. Así que si pasamos de diapositiva y nos cuentan un poco, ¿no? ¿Qué es esto de los bancales, los canteros, las macetas? Sí. Han dicho un montón de palabras, así que
Si te parece, Paz, Laura Hay y distintos... Alejandra, cuéntenos de esto, ¿no? Y cada uno va viendo cuál se adapta a su realidad. Sí, hay distintas formas de hacer la huerta en la tierra, podemos llamarla de distintas maneras, a veces las formas que se llama la huerta tiene que ver con la región en la que se vive o con donde se aprendió a hacer la huerta. Podemos hacer una huerta en surco, como es la foto de la izquierda, que son una huerta en tierra de mucho espacio y bueno, y ese horticultor siembra y cultiva en surcos, está agregando cobertura en parte del surco. Después, bueno, puede haber otras hileras de surcos entre otros cultivos que se agrega riego por goteo, camellones, tablones, canteros. También se puede llamar platabanda, bancal. Son los distintos tipos de huertas que podemos encontrar, los distintos nombres, pero siempre estamos hablando de una huerta. Y nosotros ya tenemos incorporado el término huerta, que el término huerta en realidad viene de hortus, de jardín, de la huerta europea, y también muchas personas le dicen quinta, y en eso se toma como sinónimo, decir voy a hacer quinta, estoy en la quinta, y que bueno, también es como una anécdota de color decir que la quinta viene de la palabra de la quinta parte que se entregaba de la tierra y que después con el tiempo en esa parte se empezaron a construir las viviendas y se empezó a cultivar las hortalizas. Entonces hoy en día se toman como sinónimos huerta o quinta. Así que bueno, ahora vamos a seguir con los pasos de armar el cantero elevado, que Laura nos va a contar la experiencia que hicieron en una escuela y desmitificar un poco que armar un cantero elevado no es tan difícil como a veces uno se puede imaginar. Hoy estamos en emergencia hídrica, venimos de 13 años de sequía continuos, con algunas alternancias, pero 13 años de acumulación de sequía, con un volcán en el medio, que sepultó vertientes, entonces bueno, eso genera claramente un contexto complejo en todo lo que tiene que ver con el acceso y el uso del agua. Entonces las medidas de adaptación fundamentalmente tienen que ver con el mejor uso del agua, que las familias puedan quedarse en el territorio, vivir dignamente, tener agua, tener animales, tener alguna verdura fresca. Por otro lado, mejorar un poco lo que son las pasturas para sostener animales y no tener que depender de forraje comprado extraterritorialmente, que tiene un costo muy alto. Y a su vez poder intensificar, como decían, estos valles un poquito más húmedos, con algunas hortalizas, con alfalfas, alguna verdura, lo que llamamos pesada, como papa, ajo, zanahoria, remolacha, que permiten también no solo acceder a una alimentación más saludable, sino también a un mercado que se da por la cercanía con algunas ciudades, como puede ser Bariloche, Vicunleufú, Zapala, a las que pueden acceder a algunos mercados de cercanía o los circuitos cortos de comercialización. Y en este marco, algunas de las medidas que se hicieron fueron sistematización de riegos, por ejemplo, instalación de riegos por goteo en todos los invernaderos, riegos de baja presión, de aspersión pero de baja presión para lo que son pasturas y todo lo que se puso al aire libre, captación de cursos de aguas que no estaban siendo utilizados porque la implementación de este tipo de medidas es muy costosa para los productores, entonces el proyecto nos permitió poner mangueras, tanques que permiten el mejor uso de ese agua, el almacenaje, para poder después definir dónde, cuándo, cómo regar. Y después todo lo que tiene que ver con la protección de las vertientes naturales, que es la principal fuente de agua de la que se abastecen los productores, ya sea para consumo humano como para producción. Le preguntás a los argentinos cuán sustentable creen que es nuestra ganadería. En realidad un 62% te dicen que nuestra ganadería es sustentable porque bueno, genera arraigo, porque es una actividad rentable, porque no daña los recursos. Hay un 14% que te dice que no,
que no la considera sustentable, y hay un 24% que no sabe, no tiene conocimiento del tema y no opina. Ahora, aquellos que dicen que es sustentable están en lo cierto, y ahí hay un estudio que ha hecho el Instituto con la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, en donde ha elaborado un informe que se denomina Carne Argentina, Carne Sustentable, en donde las razones por las cuales se fundamenta esta sustentabilidad se basan en 3 o 4 pilares, ¿no es cierto? En primer lugar, la base productiva, ampliamente desarrollada sobre lo que son sistemas extensivos, con mucho peso de pastizales naturales. Vos tenés en cuenta que en Argentina del rodeo hay un 14% que uno puede decir está alimentado en base a feedlots y un 28% está alimentado en base a sistemas mixtos, ¿no? con combinaciones de pasto y grano. Pero buena parte de nuestra base productiva es extensiva y con mucho peso de pastizales naturales. Cuando analizás y decís, bueno, de cada kilo de carne que se produce en Argentina, de carne vacuna, ¿cuánto de ese kilo proviene de la biomasa vegetal? Tiene que ver con pastizales o con praderas. Y bueno, con pastizales un 71%, con praderas un 21%, y recién después te empieza a aparecer el peso del grano, de lo que pueden llegar a ser pellets, en fin, productos más derivados de concentrados, ¿no es cierto? Y ahí volvés a tener la certeza de que estás hablando de una carne proveniente de sistemas más bien extensivos y con mucho peso del pasto. Tenés en Argentina, como decía, arraigo en todo el país. La ganadería da lugar a una actividad en donde por ahí vos no podés llevar a cabo otra actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Hay zonas donde no te queda otra que hacer ganadería, y ahí es donde la ganadería cumple el rol de transformar la lignina, digamos, todo lo que es ese pasto que de alguna manera no podría ser o formar parte de la alimentación humana, la terminás transformando en proteínas, y proteínas de alta calidad. Aún así, cuando vos decís y comparás con lo que puede llegar a ser el uso de concentrados, los animales hacen que vos por ahí con 600 gramos de concentrados vos logrés 1 kilo de proteína de alta calidad. O sea, esa cuestión que muchas veces se pone en duda de la competencia entre alimento para destino humano y destino animal, también es bastante relativo, ¿no? ¿Y qué sucede con el uso del agua en la ganadería? Bueno, en términos de uso de recursos hídricos también, nuestra ganadería, nosotros hemos encarado estudios con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estudios de huella hídrica, y te demuestran que el 99,2% del agua que usa nuestra ganadería termina siendo el agua que se clasifica como agua verde, agua de lluvia, para que lo entienda la gente. Es decir que naturalmente termina reciclándose y volviendo a incorporar en el ciclo del agua, y dando, digamos, fundamentos también a esto que muchas veces habrás escuchado, que tiene que ver con la economía circular, ¿no es cierto? En donde reiteramos que comparándola con otros sistemas ganaderos, vos no tenés que usar mucha agua destinada a, por ejemplo, a eliminar contaminantes. Este sistema bien natural que tenemos en nuestro país de base extensiva hace también que vos tengas muy bajito uso de fertilizantes y muy poco uso de agroquímicos, ¿sí? Y por supuesto, a nivel mundial vos tenés cada vez más requerimientos desde los consumidores, de bueno, una carne más valorada es aquella carne libre de anabólicos, libre de antibióticos, libre de hormonas, si querés, con otra terminología. Bueno, la Argentina tiene esa ventaja, ¿no es cierto? El uso de anabólicos está prohibido, así que ahí tenemos también una cuestión para valorizar aún más a nuestra carne.